Buenas tardes, el Señor les bendiga. Un gozo para mí poder compartir este tiempo con la palabra de Dios, como cada domingo a partir de las 6 de la tarde, en este su canal, Iglesia Bautista Fundamental Fuente de Vida. Les acompaña el pastor Rafael Asto y les animamos a que ahí donde están, abran su Biblia y de esa manera juntos podamos ver lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de manera personal. Abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 5, y note conmigo los versículos 13 al 16. Mateo 5, 13 al 16. Dice la palabra del Señor: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gloria al Señor. Vamos a pedirle al Señor dirección, iluminación. Oremos con ese propósito. Padre, venimos ante ti, agradecidos y contentos, felices de saber, Señor, que tú no nos desamparas. Has dejado al Espíritu Santo, el Consolador, para que esté con nosotros siempre. Y Él nos enseña todas las cosas. Por eso clamamos a ti, Señor, rogándote en este momento que nos ilumines a todos y cada uno. Abra nuestro entendimiento. Nos ayudes a comprender lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra. Háblanos, te lo rogamos. Transfórmanos. Edifica tu pueblo y obra salvación a aquellos que todavía no la tienen. Oramos, Señor, que esta sea una oportunidad para que los que todavía no han entregado su vida a Jesucristo puedan dar ese paso de fe en esta hora. Entregar su vida a Jesucristo. Comenzar a vivir para Cristo, para recibir tu perdón y tu salvación, vida eterna. Gracias, Padre. Guíanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Acabamos de leer Mateo 5, 13 al 16. Es una porción que forma parte de ese primer sermón público de parte de Cristo, registrado en los Evangelios. Y entre las cosas que el Señor declara, obviamente el Señor viene hablando de lo bienaventurado que es ser parte de su reino, del reino de los cielos, el reino de Dios. Y el hecho de que una persona sea parte de su reino, eso tiene grandes implicaciones. Entre las implicaciones que tiene es que todo aquel que forma parte del reino de Dios tiene una responsabilidad de influir en un mundo que no es gobernado, dirigido de manera, vamos a decir, directa por Dios, sino por el diablo. La Biblia dice que el diablo es el Dios de este siglo. El diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, dice la Biblia, el Dios de este siglo. Y estamos en un mundo donde reina Satanás. Pero es el deseo de Dios que todos aquellos que todavía no han entregado su vida a Jesucristo pasen del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pasen del reino de Satanás al reino de Dios. Ese es el deseo del Señor, amigo que me ves. El Señor quiere que tú seas parte de su reino. Pero para eso necesitas reconocer tu condición de pecador, arrepentirte de todos tus pecados y tomar la decisión firme de comenzar a vivir para Cristo. Entregar tu vida a Cristo.
Eso es una bienaventuranza, así lo declara el Señor Jesucristo. Y luego el Señor, en el texto que acabamos de leer, habla de cuál es el papel, el rol que juega todo aquel que ha entregado su vida a Cristo, todo aquel que es parte del reino de Dios. El Señor hace referencia a los suyos utilizando dos metáforas. Él habla de las metáforas de sal y luz. Esas metáforas indican la saludable influencia del cristiano en el mundo, en la sociedad. El Señor, de manera categórica, dice que es preciso atreverse a ser singulares. Eso significa que nuestra identidad tiene que ser muy particular, muy especial, como parte de su reino, pero al mismo tiempo distintos del mundo, si es que somos parte del reino de Dios, si es que hemos decidido seguir a Cristo, vivir para Cristo. ¿Nota? Eso es lo que, en sentido general, el Señor Jesucristo nos deja dicho con estas metáforas. El cristiano tiene que ser singular y tiene que ser distinto del mundo. Nunca nos conviene pasar la vida pensando y obrando como el mundo. No. Si nosotros queremos ser reconocidos por Cristo como su gente, nosotros tenemos que ser distintos al mundo. Por eso, en esta hora, quisiera que reflexionemos en el hecho de que los que son de Cristo son reconocidos por su singularidad y su diferencia al mundo, a la sociedad en que viven. He titulado este mensaje Gente de Cristo. Gente de Cristo. ¿Cómo son esas gente de Cristo? ¿Cuál es su singularidad? ¿Dónde está su diferencia, su distinción? Y eso es lo que va a provocar un impacto, una influencia, como bien declara el Señor Jesucristo, hablando de la sal y la luz, en estas dos metáforas. Dice en el versículo 16, luego de hablar de la luz, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No olvidemos que especialmente en ese momento histórico, la sal tenía un uso muy especial en ese entonces. No solamente servía para sazonar y para dar sabor, sino también servía para conservar de la corrupción a los alimentos. Pero también la luz. El Señor hace referencia a aquella persona que enciende una luz y la pone, ¿verdad?, sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Así es el cristiano en el mundo. Así es el Hijo de Dios en la sociedad en que vivimos. Todos los que somos de Cristo, la gente de Cristo, definitivamente provoca un impacto en el mundo en que nos rodea, en el mundo en que vivimos. De manera que vamos a ver cómo es que son reconocidos los que son de Cristo, la gente de Cristo. ¿Cuál es la singularidad de ellos? ¿Dónde está la distinción, la diferencia en ellos? Bueno, en primer lugar, fíjese conmigo, por favor, en Romanos 14:8. Ahí encontramos una primera singularidad. En Romanos 14:8 dice la palabra de Dios de la siguiente manera:
Dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Gloria al Señor. Tremendo. En primer lugar, una primera singularidad o diferencia de los que son de Cristo es que viven para Cristo. ¿Lo notó? Así lo declara el apóstol Pablo con mucha claridad. Dice el texto, si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Sea como sea, somos del Señor. ¿Se da cuenta? La gente de Cristo son de Cristo. Obviamente. Definitivamente esa es la pura realidad. Por eso es la singularidad. Amigo que me ves, no hay manera de que usted pueda impactar la vida de otros. No solamente desde el punto de vista de lo presente, sino de lo eterno. Puede que usted impacte a otros, pero en lo temporal, en lo pasajero. Pero los que son de Cristo, la gente de Cristo influye en otros, impacta a otros, no solamente en la vida presente, sino en la vida venidera. Cristo se presenta aquí como el objeto supremo de la vida del cristiano. Cristo es el centro en la vida del cristiano, en la vida de aquel que vive para Él, que se ha entregado a Él. A Él pertenecemos, es lo que la Biblia nos está enseñando. Pertenecemos a Él tanto en vida como en muerte, porque luego que morimos, estaremos con el Señor siempre, presentes con el Señor. Como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios. Es ganancia porque estaremos con nuestro dueño. Es ganancia porque estaremos junto con aquel a quien pertenecemos. El cristiano no debe tratar de agradarse a sí mismo. Ahí está la diferencia. Ahí está la singularidad. El apóstol Pablo llegó a decir que si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. El siervo de Cristo es aquel que agrada a Cristo. Y el que agrada a Cristo va a influenciar en la vida de otros, va a impactar la vida de otros de manera positiva. Va a impactar en la vida de otros de tal manera que ese otros o esos otros tengan la misma oportunidad de conocer al Salvador Jesucristo, tengan la misma oportunidad de ver sus vidas transformadas, sus vidas cambiadas, pero no solamente sus vidas, sus matrimonios, sus hogares, sus familias, sus hijos puedan ver su vida diferente. ¿Se da cuenta? Porque bien dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta? Por eso es que la gente de Cristo, los que son de Cristo, pueden influenciar de una manera extraordinaria en el mundo en que vivimos, en la sociedad que nos toca vivir. De manera que esa es una primera singularidad que podemos hacer referencia, una primera distinción, y es que viven para Cristo. La gente de Cristo vive para Cristo. Gloria a Dios. Si vivimos, para Él vivimos. Somos del Señor. ¡Qué bendición! Hay una segunda singularidad, una segunda distinción. Dice, nota lo que dice Gálatas 5:25, por favor.
En Gálatas 5:25 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pero note también el versículo 16, un versículo previo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí la palabra de Dios hace referencia a los que son de Cristo, declarando que son aquellos que andan en el Espíritu, no en la carne, en el Espíritu. Por eso, una segunda singularidad, ya vimos primero, viven para Cristo. La gente de Cristo viven para Cristo. En segundo lugar, andan en el Espíritu. Andan en el Espíritu. Esa palabrita que aparece en el versículo 25, si vivimos, eso quiere decir, puesto que vivimos. Se supone que aquella persona que ha entregado su vida a Cristo, que ha decidido comenzar a vivir para Cristo, es una persona que ya tiene que vivir una vida no en la carne, sino en el Espíritu. Entonces la idea sería, puesto que vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esa expresión andemos significa literalmente andar junto a. Es decir, andamos junto con el Espíritu Santo de Dios. ¡Qué bendición! Y si andamos junto con el Espíritu Santo de Dios, nosotros tenemos que vivir según el Espíritu Santo de Dios. Andar en el Espíritu es andar siguiendo la ruta que Él ha abierto, la ruta que Él ha trazado. ¿Y dónde es que nosotros encontramos la ruta que el Espíritu Santo ha abierto? En la palabra inspirada por Dios, dada por el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, la Biblia. Esa es la ruta que el Señor ha trazado. Esa es la ruta que el Espíritu Santo ha trazado. No es otra. ¿Se da cuenta? Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Hacer, en otros términos, lo que la palabra del Espíritu Santo, la palabra de Dios, nos indica. Por lo tanto, el llamado es a que seamos en realidad lo que nosotros profesamos ser. Si profesamos ser cristianos, seguidores de Cristo, si profesamos ser aquellos que andamos en el Espíritu, bueno, pues andemos según el Espíritu, andemos según la palabra de Dios. Y eso va a provocar un impacto en la vida de otros, en el mundo en que vivimos, en la sociedad en que estamos. ¿Se da cuenta? Por el porqué de la singularidad y de la diferencia, la distinción de los que son de Cristo, de la gente de Cristo. No solamente viven para Cristo, sino que andan en el Espíritu. El que no es de Cristo, la gente que no es de Cristo, no anda en el Espíritu, anda en la carne. Anda satisfaciendo los deseos de la carne. Por eso leímos el versículo 16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El mundo en que vivimos así vive, satisfaciendo sus propios deseos, sus deseos pecaminosos, carnales, impíos. ¿Nota la diferencia? La gente de Cristo anda en el Espíritu y anda alimentando el Espíritu con la palabra de Dios, con una vida de devoción a Dios, una vida de oración, una vida entregada a Dios, sirviendo a Dios,
haciendo la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Agradando a su Señor, participando de la obra de Dios. ¿Te fijas? Nota la singularidad, pero no solamente eso, sino mostrando un carácter transformado. Si antes yo odiaba, ahora amo. Si antes yo pleiteaba, ahora ando en paz. Si antes yo andaba cabizbajo, depresivo, entristecido, sin ganas, ahora ando con gozo. Ese es el fruto del Espíritu. Si antes yo era una persona que no inspiraba confianza en otros, ahora inspiro confianza porque soy leal. Eso es fruto del Espíritu. Si antes yo era una persona que era impulsiva, siempre estaba haciendo las cosas según mis sentimientos, mis impulsos, ahora soy templado. Si antes yo pensaba en hacer maldad al otro, ahora pienso en hacer bondad. ¿Se da cuenta la diferencia? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es una vida transformada. Esa es una vida que anda en el Espíritu. Esa es la manifestación del Espíritu. No es otra cosa. ¿Se fijan? Ahí está la distinción de la gente de Cristo. La distinción de los que son de Cristo. Bueno, hay una tercera distinción, una tercera singularidad de los que son de Cristo, reconocidos como gente de Cristo. En tercer lugar, mire conmigo Efesios 5:8. Efesios 5:8. Note por favor. Dice la palabra de Dios: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Gloria al Señor. En tercer lugar, una tercera singularidad de la gente de Cristo es que se conducen como hijos de luz. Se conducen como hijos de luz. Aquí hace referencia a lo que eran antes tinieblas. Dice el versículo una vez más: porque en otro tiempo erais tinieblas. Esa expresión tinieblas describe el carácter de la vida de los no convertidos, de los que no son de Cristo. Por lo regular, cuando la Biblia habla de tinieblas, se refiere al pecado, a una vida entregada al pecado, entregada a la inmoralidad, a la perversión, a la corrupción, a los malos hábitos. Pero, gloria a Dios, el mismo pasaje dice: mas ahora sois luz en el Señor. ¿Por qué dice en el Señor? Porque el Señor es la luz del mundo. Él es la fuente de luz. Mas ahora sois luz, es decir, no simplemente iluminados, sino que sois luz, que estáis alumbrando a otros. Gloria a Dios. Por eso las metáforas de Cristo en su sermón: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Mire lo que dice el versículo 13, ahí mismo, Efesios 5:13. Dice el texto: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Gloria al Señor. Pudiéramos decir que es un versículo paralelo a Mateo 5:13 al 16. Donde hay cristianos
cristianos verdaderos, habrá luz. Hay luz. ¿Y quiénes son los cristianos verdaderos? Aquellos que obedecen al Evangelio. Todo aquel que obedece el Evangelio prende otra luz en el mundo de tinieblas. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Donde quiera que el cristiano va, donde quiera que aquel que ha obedecido el llamado del Evangelio se encuentra, es una luz que se enciende, una luz encendida en el mundo de tinieblas. Gloria al Señor. Qué bendición. Por eso, amigo que me escuchas, amigo que me ves, déjame decirte que hasta que no entregues tu vida a Jesucristo, seguirás en tinieblas. Hasta que no entregues tu vida a Jesucristo, seguirás viviendo una vida en oscuridad. Pero el Señor quiere iluminarte. El Señor quiere que seas parte de los suyos. El Señor quiere que seas parte de su gente. Para eso necesitas pasar de las tinieblas a la luz. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ven a Cristo, entrega tu vida a Jesucristo y Él te iluminará y te usará para que tú alumbres en el mundo de tinieblas en que vivimos. Ya para terminar, a manera de reflexión, ya hemos visto por lo menos tres singularidades, o si se quiere, distinciones o diferencias de los que son de Cristo, de la gente de Cristo. Son aquellos que viven para Cristo, andan en el Espíritu y se conducen como hijos de luz. A manera de conclusión, ya para terminar, hago una pregunta. ¿Cómo está influyendo tu vida en la sociedad? ¿Está tu vida influyendo en la sociedad en que vives? ¿Estás influyendo como gente de Cristo o gente del mundo, gente del pecado, que vive para el mundo y para el pecado? ¿Cómo estás influyendo? Pero te hago la misma pregunta, hermano y hermana. Si dices que eres de Cristo, si dices que andas en el Espíritu, si dices que eres hijos de luz, ¿realmente está tu vida influyendo en la sociedad de esa manera? Aquel cuya vida exhibe los rasgos de la enseñanza de Cristo no se puede esconder, como dijo Cristo. No se enciende una luz y se pone debajo de la mesa o debajo de la cama, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Cuando se le va la luz a usted, un apagón, usted no enciende la vela o la lámpara o el foco y lo pone debajo de la cama, ¿verdad que no? Sino que lo pone sobre la mesa, encima de la mesa, o lo pone, ¿verdad?, encima de un estante para que alumbre a todos los que están en casa. Así es el cristiano. Aquel cuya vida exhibe los rasgos de la enseñanza de Cristo. Aquel que vive sometido a Cristo, obedeciendo a Cristo, agradando a su Señor Jesucristo. No se puede esconder. Eso impactará. Eso alumbrará las vidas de otros para que glorifiquen a Dios que está en los cielos. Para que su vida también sea transformada. Amigos y hermanos, Jesús es la fuente de luz. Gloria al Señor. Él lo dijo: yo soy la luz del mundo. Los cristianos son el reflejo de su luz. Así que, hermanos y hermanas,
preocupémonos por ser reflejo de la luz de Cristo. Que los demás puedan ver a Cristo en nosotros. Amigo, Cristo quiere reflejarse en tu vida, pero necesitas entregar tu vida a Cristo. Ven a Jesucristo. Toma la decisión hoy de comenzar a vivir para Cristo. Ahí donde estás, toma un momento, habla con el Señor, reconoce tu condición de pecador, arrepiéntete de tus pecados y decide comenzar a vivir para Cristo. Dile, Señor, yo quiero comenzar a vivir para ti, me entrego a ti. Y te animo a que luego de tomar esa decisión busques una iglesia donde se predique la palabra de Dios con fidelidad, donde se estudie la palabra de Dios con dedicación y donde tú tengas la oportunidad de servir al Señor a través de la iglesia. Da ese paso de fe, entrega tu vida a Jesucristo. Un gozo poder compartir este tiempo con todos ustedes. Firmes y adelante. Dios le bendiga.